En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Acabamos de escuchar el milagro admirable de la curación del sordomudo por parte de nuestro Señor Jesucristo, con todo ese ritual de tocar sus ojos, de con su saliva mojar su boca para que pueda hablar, para que pueda oír. El Señor, esto provoca en la muchedumbre la admiración. Todo lo ha hecho bien. Cada milagro de nuestro Señor Jesucristo, de los muchos que se nos narran en el Santo Evangelio, en cuanto son hechos históricos, siempre defendidos así por la Iglesia, son testimoniados por los presentes, son pruebas de su divinidad y fundamentos de nuestra fe. No es un mero género literario, no es tampoco simplemente una historieta para sacar un sentido espiritual. Son hechos históricos testimoniados por los evangelios y como el mismo Papa Benedicto XVI afirmó en su libro que escribió como teólogo personal acerca de Jesús de Nazaret, son los evangelios testimonios muy seguros, pues no hay de la antigüedad tantos testimonios que concuerden y que sean tan numerosos de una misma persona. Testimonio de los evangelios que para nosotros son de todo confiables y para aquellos que no quieren creer, lógicamente su dureza de corazón les prohíbe dar crédito a lo que el Evangelio nos narra. Pero también los milagros hemos de considerarlos espiritualmente y considerados así son norma para nuestra vida de fe. Por ello, en esta mañana os invito a considerar esa imposición de silencio que nuestro Señor Jesucristo puso a todos los presentes que contemplaron el milagro. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. La virtud del silencio. Qué necesaria es la virtud del silencio, que no está en el no hablar, sino en saber callar a su tiempo y en saber hablar en el tiempo oportuno. Como dice el libro del Eclesiástico, hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Hace falta un discernimiento adecuado para hablar debidamente y callar cuando se conviene. Porque así como es falta hablar cuando no conviene, así también lo es el dejar de hacerlo cuando es necesario. Hace falta discernimiento para saber hablar debidamente y callar también en su momento oportuno, porque para que haya virtud han de darse todas las circunstancias sin faltar ninguna, y en cambio, para que haya vicio, para que haya pecado, basta que falte una sola de estas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que hemos de examinar, discernir, para hablar debidamente sin pecar? En primer lugar, hemos de mirar lo que hemos de hablar. Y sin duda alguna, para nosotros cristianos, el fin de nuestras conversaciones han de ser el fin de toda nuestra vida, la gloria de Dios y el bien de nuestra alma y la de nuestros prójimos. Ahí ha de estar el fin de nuestras palabras y de nuestras conversaciones, la gloria de Dios, el bien de nuestra alma y la salvación de nuestros prójimos. El apóstol Santiago reprende severamente contra los pecados de la lengua y nos aconseja que hemos de ser prontos para escuchar y lentos para hablar, tardos para hablar, porque el que mucho habla, mucho peca. San Agustín dice que antes de pronunciar una palabra, ésta ha de ir a la lima, que a la lengua ha de limarse con la razón. Antes de pronunciar una palabra, hemos de razonar, hemos de pensar, hemos de considerar qué es lo que vamos a decir, si conviene decirlo y si es adecuado decirlo. San Cipriano dice que ningún hombre sensato habla sin antes haber rumiado en su interior, en su corazón, lo que ha de hablar. San Vicente Ferrer dice que deberíamos hablar de la misma forma que tardamos en pagar nuestras deudas, en desprendernos de nuestros bienes. Cuando tenemos que pagar una factura, bien vemos con detalle que todo esté acordado, que todo esté adecuado, que no nos timen
que no nos pongan más de lo que nos debemos, pues así ha de ser también esa misma actitud. Hemos de tener antes de sacar nuestras palabras de nuestra boca, como las monedas de nuestro bolsillo. No hemos de hablar más de lo que debemos. Hemos primero mirar si debemos hablar, lo que debemos hablar, y no hablar más de lo que es debido. No tenemos obligación de hablar y no tenemos obligación de saber y opinar de todo. Hemos de saber también escuchar, prontos para la escucha, lentos para hablar. En segundo lugar, hemos de ver el fin con el que hablamos, qué buscamos en nuestras conversaciones. Y sin duda alguna, esto ha de ser purificado con una recta intención, debido al fin que tenemos en nuestras conversaciones: la gloria de Dios, el bien de nuestras almas y el bien de nuestros prójimos. Esa ha de ser la intención con la que hablemos, la recta intención con la que pronunciemos nuestras palabras. No basta que las palabras sean buenas, es necesario saber si el fin con las que las pronunciamos es bueno. Algunos hablan de cosas buenas para parecer espirituales, otros para parecer inteligentes y recibir así la admiración de los demás. Los primeros que hablan de cosas espirituales para parecer espirituales son unos hipócritas, unos fingidos. Los segundos, que hablan para buscar la alabanza de los demás, son unos vanos, unos locos. En tercer lugar, hemos de mirar quién habla y delante de quién hablamos. Y en ese sentido hemos de respetar a aquellos que son mayores. La Sagrada Escritura así lo recomienda. La experiencia de la vida que da esa sabiduría, esa ciencia de la cotidianidad de nuestros mayores, que no lo dan ni los libros ni nuestra mucha ciencia. Hemos de respetar a nuestros mayores y hemos de respetar también a aquellos que están constituidos en autoridad, nuestros padres, pero también los ministros de la Iglesia. Hay de aquellos seglares que se disponen a enseñar a los sacerdotes lo que deben de hacer, lo que deben de predicar, cómo han de gobernar sus parroquias. Ojo también, cuando hablamos, delante de quien hablamos, pues nuestro Señor Jesucristo nos corrige severamente y nos previene de: hay quien escandalice a uno de estos mis pequeños hermanos, más le valdría atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar. No es necesario, lo he dicho, opinar de todo. No hemos de dar siempre nuestro punto de vista. No hemos de ser como las gallinas que siempre quieren quedar encima del palo. Hemos de tener la humildad necesaria también de saber callar. En cuarto lugar, hemos de mirar la oportunidad, el momento de cuándo hablar. Saber cuándo es el tiempo oportuno en el que se ha de hablar. Y esto es prudencia. No interrumpir en las conversaciones cotidianas al otro mientras está hablando. Es un signo de educación, pero también es parte de la virtud del silencio. Saber escuchar, saber respetar al otro cuando está hablando. Tener también la paciencia de escuchar a cosas que incluso puedan ser incorrectas, pero antes de corregirlas, dejar que el otro exprese su pensamiento. En sexto lugar, hemos de ver cómo hablar, de qué modo hablar, qué palabras usar, qué tono. El modo y el tono de la voz son importantes en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar. No conviene a la modestia hablar a gritos ni a voces, ni con palabras chabacanas ni vulgares. Hemos de saber bien decir, hemos de hablar bien y hemos de hablar con esa modestia, con esa prudencia, con ese saber bien decir. Hablar, dice San Buenaventura, con serenidad en el rostro, no haciendo gestos, no gesticulando, no hablando mucho con las manos. Hemos de evitar también hablar con cierta afectación para parecer discretos o espirituales o bien hablados. Muy necesario se hace guardar el buen modo de hablar, sobre todo cuando pretendemos dar a conocer a nuestro prójimo un defecto, corregirle o reprenderle. Si no utilizamos este buen modo de hablar, esta corrección en el hablar, se perderá el fruto de la corrección. Dice San Buenaventura: el que turbado y con cólera corrige o avisa a otro,
Más parece que lo hace por impaciencia y por lastimarle que por caridad y por celo por aprovecharle. No se enseña la virtud con el vicio, ni la paciencia con la impaciencia, ni la humildad con la soberbia. Esto os corresponde muy mucho a los padres de familia, que habéis de corregir a vuestros hijos y enseñarles, y habéis de hacerlo con mucha paciencia, esperando el momento oportuno y con las palabras adecuadas. Es cierto que en la cotidianidad a veces hay que fingir un cierto enfado, una cierta ira, para que el joven o el pequeño se dé cuenta de que está errando, sobre todo cuando tiene una mente o un comportamiento más torpe, pero que sea fingido, que no sea movido por la ira ni por la impaciencia, pues como dice San Buenaventura, la virtud no se enseña con el vicio, ni la paciencia con la impaciencia, ni la humildad con la soberbia. Son tantas las circunstancias para hablar bien y no pecar, que es mejor guardarse en el puerto seguro del silencio, guardado así de los muchos peligros y de los inconvenientes de hablar. El que guarda silencio siempre tendrá quietud, paz, sosiego en su alma. Famosa es la frase de un abad antiguo: muchas veces me pesó lo que he hablado y ninguna me ha pesado el haber callado. Muchas veces me ha pesado el haber hablado y ninguna el haberme callado. Pecados comunes de la lengua: hablar falsedades, hablar mentiras con intención de engañar, de aparentar, de no decir la verdad. Murmurar, hablar de los demás dañando su reputación, su fama, incluso con la detracción, la calumnia. Tercero, hablar de forma indiscretamente, revelando los secretos, las confidencias o cosas innecesarias o dañinas para el prójimo. Adular al prójimo con nuestras palabras, con el fin de congraciarnos con él. Hablar con orgullo y soberbia, seguros de nosotros mismos y con el fin de presumir o jactarse de nuestra inteligencia e entendimiento. Hablar demasiado sin ton ni son. Hablar imprudentemente, fuera de tiempo y sin fundamento suficiente. Hablar de manera obstinada, atacando al prójimo, provocando divisiones, hiriendo con nuestras palabras, con insultos y cosas similares. Hablar maldiciendo, expresando nuestro mal deseo hacia nuestro prójimo. Hablar con dureza y severidad, sin necesidad de hacerlo. Y finalmente, no hablar cuando debemos hablar, para gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Bien hemos contemplado que esta imposición de silencio de nuestro Señor Jesucristo nos es tan necesaria si queremos tener vida interior, si queremos avanzar en la vida de oración, si en definitiva queremos agradar a Dios con nuestras obras, con nuestras palabras. Hemos de pedir con el salmista: pon, Señor, una guarda en mi boca. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.